Hola amigos, yo soy el psicólogo Eduardo Méndez. Y yo soy Andrés Sánchez. Bienvenidos a Sinestesia, el podcast. El espacio para hablar de psicología y temas de salud mental. Amigos, ¿les ha pasado que se sienten muy preocupados por una situación que aún no sucede, pero esto les genera un gran malestar? Pues esto podría tratarse de ansiedad. Eso ya enloquecieron. Por fin sucumbieron a la debilidad de la mente. Ni modo. Gracias. Andrés, la ansiedad es uno de mis temas favoritos de psicología porque, tiene tres componentes: fisiológico, conductual y sobre todo uno muy importante que lo caracteriza de otros padecimientos, de otras cosas, que es esta parte cognitiva, son estos pensamientos asociados a cada situación. O sea, para tener ansiedad estás tonto. No. No estamos hablando de que es una tontería, pero sí puede haber un poco de, le llamaría irracional. Es decir, hay pensamientos que cuando está presente esta ansiedad, lo llevamos a veces a un límite. O sea, este es el tema en el que por fin concuerdas en esto que dicen de que eres lo que piensas. Podría ser, es cierto. Con la ansiedad, déjame decirte, la ansiedad es un estado. Todas las personas en algún momento la hemos experimentado. Digo es un estado porque hay un detonante que nosotros identificamos. Puede ser una situación, como les comentaba al principio, que no precisamente está presente. Es una situación que nosotros, pues hay una expectativa, hay algo que se puede presentar o no. Sin embargo, mi cuerpo se anticipa a eso y empieza toda una activación. Por eso digo que es un estado. Empieza a ver esta parte fisiológica. O sea, estamos programados nosotros para eventualmente hacer el fight or flight. Ándale. ¿No? Este reflejo de lucha y huida. Ajá. Eso es lo que mencionas, eso es una característica de estrés muy particular. No quiero desviarme un poco hacia estrés. De hecho, pero a lo que me refiero es que tu cuerpo empieza a responder a un ambiente estresante que no existe todavía. Claro. Y también quiero diferenciarlo un poquito de lo que es la respuesta también de miedo, que es una respuesta también fisiológica ante un evento o un detonante, pero la característica es que con la respuesta de miedo es que ahí tenemos el evento, está presente. Ok, entonces, a ver, barajámela más despacio. Ok. Ansiedad, miedo, estrés. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Ok. En cuanto al estrés y el miedo, puede ser muy similar. Es una respuesta ante una situación o ante un evento que está presente en ese momento. El hecho de un asalto, el tener ahí un depredador, ahí hay una respuesta de forma inmediata. Te produce toda una activación, toda una alteración. Es una respuesta fisiológica que obedece a la supervivencia. Así es. Digo, hay diferencias entre estrés y lo que es miedo. No precisamente lo que me ocasiona estrés me ocasiona miedo, pero me refiero en cuanto a la respuesta, puede ser muy similar. Okay. Aquí es en cuanto a la respuesta. De la ansiedad, por eso te digo, es esta parte cognitiva, porque la situación aún no llega. Por ejemplo, yo puedo pensar en quizá un examen. Podría ser. No está precisamente, no tengo ahí la hoja. Eso ya me ocasionaría. Tener la hoja ahí ya sería a lo mejor... Eso sería ya estrés. Exactamente. Pero como yo... Pero la semana que me paso llorando en mi cama porque tengo mucho que estudiar y ni siquiera sé por dónde empezar, Ajá. Eso es ansiedad. Exactamente. Nos empezamos a anticipar a esa situación y por eso te digo que me encanta, porque está esta parte cognitiva que son todos los pensamientos que yo tengo respecto a ese evento. Y eso puede hacer que se intensifique o disminuya mi activación. Pero, a ver,
Yo creo que es bastante normal, y no solamente normal, sino que es bastante sano que te preocupe el examen del cual depende tu materia y tu semestre, ¿no? Ujú. Esta respuesta es normal, es perfectamente adaptativa. ¿Por qué? Porque esa anticipación va a hacer que tú hagas algo al respecto. ¿O no? O no, sí, ya depende de ti, pero pues te pones a estudiar o te pones a hacer algo. Lloras. Lloras también puede ser. Entonces es una respuesta normal, porque te hace hacer algo. Exactamente. Es una respuesta normal. Todos la hemos experimentado. Nos ayuda, pero hay un momento en el que esto se empieza a salir de control, se puede volver patológico. Aquí hay que hablar de dos Diferenciar. puntos, diferenciar. Yo te dije que es un estado, pero también hay personas que presentan rasgos ansiosos, es decir, en su forma de ser, en su forma de pensar. O sea, esta persona que nadie quiere y que no tiene amigos porque es no. súper intenso. No vine aquí a que me ofendieras. Pero tú sí tenías amigos, poquitos, ¿eh? Pero tenías. Por ejemplo, esta persona que se preocupa mucho, que constantemente está tratando de evitar situaciones que le generen molestia, que le generen malestar. Estamos hablando de una persona que presenta rasgos ansiosos y puede vivir así toda su vida y no presentarle mayor problema más que este malestar que constantemente tiene. Pero a ver, es sano vivir en un estado de ansiedad perpetua. Pues no es sano. Cuando se vuelve un problema es justo cuando empieza a interferir en tus actividades. Ahí ya es cuando podríamos decir que la ansiedad se ha vuelto un trastorno. Yo te digo, hay una persona que posiblemente tiene estos rasgos y vive así toda su vida, pero como no ha interferido en sus actividades diarias, pues no... Ajá, no pasa nada. Digo, no está tan padre. Ajá. No te puedo decir, está bien, pulgar arriba, sin problema. Sí, o sea, ojalá se le quitara. Ajá, ojalá sí, pero se podría trabajar. Probablemente se pueda trabajar. Sí, claro, se puede. Okay. Eso evidentemente se puede. Uy, el seguro. No, es que justo lo que te digo, lo bonito de la ansiedad, o más bien al tratarlo, es que este componente fisiológico tú lo puedes trabajar perfectamente en terapia para reducir estos niveles. Hay medicamentos también que ayudan mucho. Que ojo, amigos, aquí me gustaría decir, no porque necesiten tomar un medicamento es que ya lo perdieron todo. Desmitifiquen el chocho, ya claro. Tendremos un episodio de eso en el futuro. De hecho, creo que hay un meme que dice, generas tu propia serotonina, que vintage, ¿no? Sí, sí. Y también tenemos esta parte cognitiva, la parte en la que mis propios pensamientos hacen que se intensifique mi respuesta. Entonces, el psicólogo te va a ayudar a eso, a que tú vayas manejando estos pensamientos, los vayas cuestionando y por lo tanto puedas afrontar estas situaciones que te generan ese gran malestar. Eso, por eso te digo, es lo bonito de este problema de ansiedad. Ahora, no es bonito por todo lo que se siente, esta parte fisiológica. Se puede sentir lo que es palpitaciones muy fuertes, una agitación muy grande, una tensión muscular. También puede haber sentimientos... Pues esto que la gente dice, estoy entrando en pánico. Eso, todos lo hemos sentido alguna vez, yo creo. Ok, sí. De hecho, dependiendo la intensidad y la duración, podríamos hablar de un ataque de pánico. No es lo mismo tener ansiedad, tener rasgos de ansiedad y pasar por una crisis de ansiedad o ataque de pánico. O sea, la crisis de ansiedad es lo que la gente de a pie conoce como un ataque de pánico. Así es. Entonces, ¿qué lo caracteriza? Bueno, es muy intenso, muy, muy intenso. A tal grado que la persona en ese momento podría hasta disociarse, es decir, no saber ni qué está pasando, desconectarse por un momento. Hay esto que te digo, esta agitación, esta tensión, es inmovilizante. Se exacerba.
y puede tener una duración de algunos minutos. Más o menos, aproximadamente unos 10 minutos es lo que llega a tener en cuanto a duración, intensidad. Cuando una persona recurrentemente tiene ataques de pánico, se puede conocer como un trastorno de angustia. Así se maneja. Que son... Sí, tengo una tía que se llama Angustias. que recurrentemente tienen estos episodios. Entonces, eso es como la diferencia del ataque de pánico y de lo que es un trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad tiene una duración aproximadamente de unos 6 meses para poder ser diagnosticado, y también tienen que descartarse algunas enfermedades que puedan provocar estos mismos síntomas. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Enfermedades de qué tipo? Cualquier enfermedad. De hecho, lo que es depresión y ansiedad, hay que tener cuidado que alguna enfermedad puede ser hipotiroidismo, puede ser diabetes, alguna enfermedad crónico-degenerativa, te puede generar síntomas. Enfermedad como una situación como más clásica, no hablando como en el plano psicológico. Sí, no. Me refiero a una enfermedad, sí, algún problema orgánico, consumo de alguna sustancia, consumo de medicamentos. Ay, no, o sea, sí siento ansiedad, pero la cocaína que me estoy metiendo a diario no creo que tenga que ver. Ándale, exactamente. También si vas a venirme a inventar cosas, ¿no? Hay que descartar todo ese tipo de cosas. La ansiedad sería algo general. ¿Por qué? Porque de ahí se empiezan a identificar o a ramificar otro tipo de problemas. No quiero indagar exactamente en cada uno. Hoy solamente quiero hablarles sobre la ansiedad y un poco de lo que es la ansiedad generalizada. Pero estos síntomas que yo les menciono pueden estar presentes en todos los tipos de ansiedad. Lo que los va a caracterizar es justo cuál es el detonante o las situaciones en las que yo estoy y me producen estos síntomas. Pues estamos hablando de que hay casos en los que la persona puede sentir ansiedad en random, o sea, sin un trigger externo. Sí hay un detonante. Hay ocasiones, se tiene la idea que puede ser de la nada. No es, yo no sé de dónde salió. O sea, la persona sí lo puede referir. Pero en psicología hay un detonante. Hay algún estímulo en el ambiente, a lo mejor no está identificado. O a lo mejor fue algo que te recordó otra cosa. Exactamente. Y no siempre a lo mejor lo va a generar, a disparar. Te doy un ejemplo. Alguna persona que se ponga muy mal en el transporte colectivo metro. Entonces, viajar en metro para una persona... Sí pasa, amigos, puede generar angustia, puede generar ansiedad. Pero no cada que viaje se lo va a generar. Sí, a lo mejor solo es cuando se apagan las luces o cuando está demasiado lleno y ella va para, o sea... Entonces, te digo, va a depender mucho el detonante o la situación en la que esté. Cuando la persona tiene un miedo, o bueno, siente ansiedad y no quiere salir de casa por miedo a algo que suceda en el exterior, es un tipo de ansiedad. Se le conoce usualmente como agorafobia, pero es parte de los tipos de ansiedad que existen. Otro tipo de ansiedad es cuando hay un estímulo preciso. Es decir, por ejemplo, arañas, alacranes, situaciones muy específicas, ahí se le conoce como fobia específica. Es parte de los tipos de ansiedad. O sea, esta gente que se congela con las arañas, también eso se considera ansiedad. Así es. Si te das cuenta, está muy relacionado con miedo. Ahí la fobia es un miedo irracional ante un estímulo, pero la persona, lo que te decía de la ansiedad, puede el estímulo no estar. Sí, o sea, hay gente a la que le enseñas una foto de arañas
Y, o sea, en alguna ocasión, en algún lugar, a una chava le pusimos así de fondo de pantalla en su computadora unas arañas. Muy, muy mal, que creo. Soy una persona maravillosa, ¿va? Y literal la mujer así se aventó al piso porque nosotros no sabíamos a qué grado llegaba su miedo hacia las arañas. Sí, ahí digo, esa fobia específica, tipo de ansiedad. También tenemos lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene este componente que es una obsesión, que son pensamientos recurrentes, rumiantes, es decir, aparecen una y otra vez. Ajá. Y la compulsión, que son conductas repetitivas. Muchos se utiliza de forma como coloquial o... Sí, se utiliza el TOC, ¿no? Es el término, son las siglas de trastorno obsesivo compulsivo, y lo determinamos para cualquier persona que tenga a lo mejor un poco de... haga algunas cosas como rutinarias. Sí, como actividades como de repetidas. Exactamente. Pero ya cuando hablamos de trastorno, hablamos que interfiere en sus actividades. Sí, sí, es esta gente que se tiene que regresar a revisar si cerró su puerta 10 veces. Ándale, o los que se lavan las manos de forma excesiva hasta que se las lastiman. Como Lady Macbeth. Ándale, como en la película El Aviador también. Todos serían de Lady Macbeth. Bueno, y eso también es un tipo de ansiedad. La ansiedad generalizada, no hay un solo detonante, no hay uno específico. Pueden ser muchos. Exactamente, hay situaciones en general en la vida de esa persona que le producen una preocupación constante. Por ejemplo, venir a grabar un podcast podría ser una, podría ser, solamente lo imagino. O en general situaciones a las que esa persona se enfrenta. Pero a ver, aquí duda. Ajá. ¿Todos estos trastornos de ansiedad están relacionados con algo que le pasó a la persona? Podría ser. En la fobia específica sí puede existir este antecedente, una mala experiencia con el estímulo, pero no precisamente tiene que haber una Sí, pero hay gente que nunca se la comió una araña. Ajá. Y pánico a las arañas. Por ejemplo, yo tengo un miedo terrible a los tiburones y no he tenido contacto directo con uno, pero de verdad estar sí te preocupan. Sí, ¿no? Si no te metes a la alberca. Sí reviso mi excusado, que no vaya a salir algo ahí o la tina. Bueno, a ver entonces, ¿qué es trastorno de ansiedad generalizada? El trastorno de ansiedad generalizada, o TAG, como se le conoce también. ¿Como las preguntas? Sí, pero no. Es una preocupación constante que tiene la persona en sus actividades diarias, algo cotidiano. Por ejemplo, el hecho de que esté él en el supermercado y esté tratando de decidir qué cereal. Ahí posiblemente me dirían, bueno, ¿cuál es la situación preocupante? O ahí tengo los estímulos, ¿no? Estoy en el súper. ¿Qué tal que no compro el bueno? Exactamente. Es eso. ¿Qué tal si el que compre no me produce la satisfacción que yo quería? ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si llego a mi casa y en casa me dicen, ¿por qué trajiste este cereal? Es que este no era. Exactamente. Ese tipo de cosas. Digo, esto no lo hace precisamente un trastorno. Repito, el trastorno se hace trastorno cuando interfiere en tus actividades diarias. Sí, o sea, si te tardas una hora... No tienen un trastorno porque les da pena hablar por teléfono, no. Ándale. O sea, tienen un trastorno cuando ya se convierte en algo que los imposibilita de hacer algo. Así es. Cuando ya te paraliza. También, por ejemplo, la persona que va al banco y tiene una preocupación enorme porque su trámite o por lo que vaya a realizar ahí no resulte adecuadamente. O ¿qué tal si me van a asaltar ahorita saliendo del cajero? O qué tal que se lo deposito a la cuenta equivocada. Exacto. Entonces me pueden decir, bueno, es que eso es normal, ¿quién no se va a preocupar? Por eso les digo, todos podemos o tener rasgos o estar en un estado de ansiedad. Pero si esto se vuelve constante y se vuelve con una gran intensidad... Sí, si llevas un mes sin poder ir al banco por esta situación, es un problema. Así es.
Entonces, eso sería la ansiedad generalizada. No hay un detonante específico. Puede haber diferentes situaciones que la persona le afecten y tengan que lidiar. Y esto puede generar problemas intestinales, tanto estreñimiento como diarrea. También puede ocasionar problemas de sueño, insomnio. Puede ocasionar también resequedad en la boca, tensión en la mandíbula o un Bruxismo. bruxismo. Es cuando la gente aprieta los dientes fuertemente. También otro tipo de ansiedad es el estrés postraumático. Trastorno de estrés postraumático, abreviado TEPT. ¿Cómo? TEPT. Ok. El estrés postraumático sucede cuando, después de que haya un evento que fue, vaya la redundancia, traumático, porque ahí recuerden, en la ansiedad es cuando no está precisamente el evento, el estímulo. Cuando hay un suceso estresor, por ejemplo, ahora lo que pasó en 2017, que fue lo del temblor, ¿no? O el clásico que hasta es meme de los que regresaban de la guerra. De la guerra, o cuando tienes un accidente automovilístico también, ¿no? Ese evento es un evento estresor, te puede ocasionar miedo, genera muchísimo estrés. Todos nosotros con el coronavirus y la influenza. Entonces, te genera toda esta respuesta, toda esta activación. Pasa el tiempo, estamos hablando de meses, o inclusive pueden ser algunos años, pero usualmente son como después de unos 6 meses, de 6 meses a un año. Pasa este tiempo. Y a mí, el recordar, el pensar en esa situación, me produce una respuesta similar. Por eso entra ya en los tipos de ansiedad. Empiezo yo a recordar el evento, empiezo yo a sentir la misma agitación y puede llegar un momento en el que eso me impida hacer mis actividades. Por ejemplo, que yo no quiera volverme a subir a un automóvil, que no quiera regresar a Vietnam, ¿no? Por ejemplo. Ay, esta gente. Que yo no me sienta seguro en mi trabajo por el temblor. Sí, no, simplemente que no pueda ver. En el caso de los de Vietnam, pues no era como regresar a Vietnam. Claro. No puedo oír sonidos fuertes porque me recuerdan esta cosa. Ajá. ¿Has visto la serie en MTV Happy Tree Friends? Ajá. Hay un personaje, un animalito que tiene como uniforme militar, y cada que escucha sonidos de balas o explosiones se transforma, ¿no? Algo así sería el estrés postraumático. Entonces, si te das cuenta, en la ansiedad, tanto puede haber detonantes o más bien detonantes específicos, como pueden ser de forma general. De ahí su clasificación. Pero ahí entonces a mí me queda duda porque, por decir, en los de estrés postraumático o en los que son como específicas a ciertos detonantes, ajá, hay una forma de que se haya hecho la construcción mental y esta parte cognitiva que mencionabas. Sí. Digo, si estuviste en un choque o si sabes lo que implica el examen, ajá, pero justo nunca has estado con un tiburón. Ajá. ¿Cómo tu construcción mental, cómo llegó a esta parte, tu cognición, como para que ahora estés aterrado de los tiburones y no tienes ningún acercamiento, o sea, salvo la película de Tiburón? Que pues, sí justamente yo iba a comentarte eso. No tiene que ser algo presencial, que yo tenga ahí el estímulo y que por eso se haga la asociación y por ende toda esta respuesta. Tan solo yo te podría decir eso. Pues mira, yo he visto películas de tiburones y me producen esta respuesta. Posiblemente en mi pasado, en mi historia de vida, el hecho de ver estas películas tuvo un impacto en mí, porque te diría, de niño sí las llegué a ver. Entonces,
hace que yo tenga una experiencia particular. ¿Y ahorita puedes ver Tiburón? Sí, de que puedo verlas, las puedo ver, pero sí te puedo decir que hay un congelamiento, sí me genera algo, un tema. Si estoy yo en la playa, puedo meterme al mar sin ningún problema. Quiero ir de vacaciones contigo para decirte que hay tiburones. Pero si empiezo ya a meterme un poco más al fondo, sí, ya empiezo, sí, ¿no? O llego a alguna playa y pregunto, ¿es zona de tiburones? ¿Hay tiburones? Entonces, hubo una asociación con todo, ¿no? Una experiencia con cada situación y que te generó malestar. No precisamente, no es así. Puede haber algo que hay que analizarlo. Por ejemplo, el hecho, lo que te decía del cereal en el súper, ¿no? Puede ser una preocupación a cometer malas decisiones. El hecho de tener porque al final de cuentas, la ansiedad es un malestar. Sí, o sea, el miedo no es al cereal, es a estar equivocado. Así es. Entonces, puede haber diferentes situaciones en mi vida en las que el tomar decisiones pueda ser muy preocupante porque me concentro en esta parte negativa o en las consecuencias de no haber decidido bien. No podría decir yo, es una ansiedad a la toma de decisiones. No se maneja así. Sino es lo que te decía, como al detonante o a la situación. Y como se presenta en diferentes situaciones, se hace generalizada. Pero inclusive ahí, analizándolo, puede tener como puedes identificar un patrón. Exacto. Puede haber algo una como central entre ellas. Sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la asociación puede hacerse sin que esté presente ese estímulo. Esa experiencia. Esa experiencia. O mi experiencia puede ser muy particular, lo que te decía, ¿no? Viendo películas, viendo series, con cualquier otra cosa, y yo aprendo a que me produce un malestar. Y yo, como persona ansiosa, voy a tratar de evitar ese malestar. Los que amigos, si ustedes identifican esto, no me dejarán mentir, esa incomodidad, ese malestar es bastante, bastante desagradable. Y tratamos de evitarlo. O evitar esas situaciones, o evitar a esas personas, evitar el detonante. Por eso Eduardo solo me habla cuando estamos grabando. Bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto como personas ansiosas? Lo ideal es acudir con un profesional de la conducta, con un psicólogo y con un psiquiatra también, porque el psiquiatra, como hemos comentado en otros episodios, el psiquiatra nos puede apoyar con un medicamento que haga que disminuyan estos síntomas fisiológicos. El psicólogo lo que me va a ayudar es a trabajar también en esta parte de fisiológica, desactivarme mediante ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, y trabajar esta parte también conductual. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando yo pueda identificar los momentos en los que va a venir o una crisis de ansiedad o empiece yo a sentir la ansiedad? Esa es la parte conductual. ¿Qué puedo empezar a ver? Yo identifico mi ambiente, me preparo para recibir la ansiedad y que no sea tan fuerte. La empiezo a controlar. Y también trabajar esta parte cognitiva en la que se analizan mis pensamientos, porque los pensamientos de una persona ansiosa pueden ser, te diría, muy volados, coloquialmente, muy irracionales, excesivos. En eso nos ayudaría el psicólogo. Eso es lo que podemos hacer. Porque amigos, cuando llegas te equivocaste de cereal y luego, pues ya, o sea, no llegas a ningún, o sea, ya es algo que pasa y la gente, pero como un pensamiento ansioso es algo impensable o sea, es algo incontrolable y que se puede salir así, se va a destruir mi familia y mi vida se va a acabar. Así es. Por ejemplo, también ahorita que están los exámenes de admisión a la universidad, podría ser normal que un chico esté preocupado por quedarse en su primera opción. Es una decisión importante, es algo que te cambia la vida. Hasta cierto punto es normal.
Pero pueden existir algunos pensamientos catastróficos que pueden ser, es que yo no me voy a quedar, es que yo no soy lo suficientemente bueno, me van a negar, algo va a suceder que no voy a entrar. O inclusive cuando ya tienen el resultado, Ajá. que el pensamiento es, no, es que seguro voy a llegar y me van a decir que hubo un error. Ajá. No fui yo, era otro. Era otro con exactamente el mismo nombre y exactamente el mismo número de matrícula. Sí, así de irracional puede ser una persona ansiosa. Por ejemplo, la actriz Shelley Duvall, La del Resplandor. famosa por su papel en El Resplandor, ella sufrió varios ataques de ansiedad durante ese rodaje, hasta el punto en el que el pelo se le caía a mechones. Pero si se veía bien guapa, ¿de qué me hablas? Esto lo menciona por el perfeccionismo enfermizo, entre comillas, que ella refiere, que tenía el director Stanley Kubrick. O sea, es una obra maestra, debería de estar agradecida del enfermizo perfeccionismo. ¿Quién más? Por ejemplo, también una cantante famosa que todos conocemos y que en algún punto nos hemos identificado, Britney Spears. Britney Spears 2007 es mi espíritu animal. Cada día la entiendo más. Britney pasaba por un divorcio, perdía la custodia de sus hijos, su carrera musical se iba en picada. Y el Blackout es el mejor disco de Britney. El que no esté de acuerdo, dígame dónde nos vemos para darnos en la madre. La peluquera de Britney cuenta que entró al establecimiento y le pidió que la rapase. Esto porque sus extensiones la apretaban demasiado. Ante la negativa de esta peluquera, la propia Britney cogió la máquina y se rapó totalmente. Es que además ella cuenta en alguna entrevista que lo que le generaba ansiedad era que parte de lo que más le agarraban era como el pelo, como para llamar su atención. Ajá. O bueno, eso yo vi en algún programa de chismes súper Que confiable. estaba cerrando ciclos. Ajá. También. Ella estaba cerrando ciclos porque justo se estaba divorciando, amigos. La estilista cuenta que cuando Britney hacía esto, no veía a un sitio específico. Solamente miró al espejo y se soltó a llorar. Amigos, esto es una crisis de ansiedad. Todos somos Britney. Pray for Britney. Liberan a Britney. Su legado es inconmensurable, amigos. Otro caso es de la actriz Emma Stone, famosa por sus papeles en La La Land, en Spider-Man de En Spider-Man, la que sale. la que Ay, ¿cómo se llama? Andrew Garfield. Andrew Garfield. Ella cuenta que Ganadora del Oscar. Ella cuenta que estaba en casa de una amiga a los 7 años y de repente estaba convencida de que se estaba incendiando. Se quedó en su habitación y obviamente no había fuego, pero había algo en ella que no paraba de pensar en que iban a morir. Esto es algo que ella relata. Estos brotes continuaron durante mucho tiempo. Al punto en el que ella llegó a fingir de estar enferma para no ir a su escuela. Esto sería ya un trastorno de ansiedad. También ella, por ejemplo, cuenta una historia en la que se rompe los brazos cuando es niña y después en esta escena famosa que tiene con Ryan Gosling en que la levanta en la cargada de Dirty Dancing. Ajá. Y entonces a ella la levantan a la posición en la que se rompe los brazos y entra en pánico, así horrible. Y no, de hecho, no puede grabar la escena está grabada con una doble. Y de ese día no puede grabar. Entonces, es también parte de la ansiedad. Así es. Busquen esa entrevista con Graham Norton, está bien padre. Te imposibilita en tus actividades. También, por ejemplo, Adele cuenta que en uno de sus conciertos, creo que fue en Holanda, que entró tan en pánico que decidió que no iba a salir y se iba a escapar. Y literal se desapareció 15 minutos hasta que no la encontraron y fue así de doble cachetada, vas a cantar. Porque la mujer no podía. Y bueno, amigos, hay que tener en cuenta que aunque la ansiedad puede imposibilitarte en algunas áreas de tu vida,
¿Es posible tratarla? La sugerencia que podemos hacerles es realicen ejercicios de respiración, realizar ejercicio, mantener esta desactivación fisiológica es muy importante. Empezar a analizar el pensamiento que tengo, porque puedo estarme volando la barda y lo que yo esté pensando puede ser no real, lo que hace que se intensifique. Esto en un inicio me va a ayudar, pero no olviden ir con un profesional de la salud. No tengan miedo de tomar un medicamento que les va a ayudar bastante a disminuir la sintomatología fisiológica y el psicólogo ayudarles a sobrellevar estas situaciones que pueden dificultar su vida. Muy bien, amigos, pues yo creo que todos en algún momento hemos tenido rasgos ansiosos y todos hemos identificado que a veces nos volamos la barda con cómo nos ponemos. Todos Entonces, en algún momento somos Britney Pelona. Todos somos Britney Pelona. Cuéntenos ustedes en nuestras redes sociales. Déjenos un comentario aquí en el video. ¿Cuándo han sido Britney Pelona? Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Sinestesia el Podcast. Y escúchenos en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify, iTunes y Podbean cada miércoles. Y nos escuchamos la próxima semana, amigos. Hasta luego, amigos.